Capítulo 3. Cambiar las escuelas. En este capítulo nos muestran ejemplos de asociaciones o escuelas, que no se les llama así, donde pueden ir los alumnos sin sentir la presión de lo que es una escuela. Por ejemplo, tenemos el ejemplo de North Star. Está pensada principalmente para los adolescentes que se deprimen cuando asisten a clase porque no les apetece ir. Y aquí nos habla de cuán favorables son nuestras instituciones. Aunque es un modelo poco convencional, su éxito refleja la necesidad de que las escuelas se replanteen el sistema educativo actual. Normas con margen de maniobra. A nuestro distrito le encantaría atender las necesidades de todos nuestros alumnos, pero el Estado Gobierno Federal no lo permite. Pero como ya habíamos hablado de los ejemplos anteriores, disponemos de un margen de maniobra donde se puede disponer de la clase y hacer algunos cambios para que todo funcione. En Historia de dos sistemas tenemos una crítica del estado actual, una visión de cómo debería ser y una teoría transformadora para poder cambiar el sistema educativo. En los ejemplos tienen que informes advertían en la escuela de Estados Unidos que los niveles académicos de la educación pública estadounidenses eran pésimos y seguían empeorando. Esta situación tenía que cambiar. La sensibilización pública que el presidente Reagan espera que se convierta en una intervención pública tenía que haberse llevado a cabo ya hace tiempo. Como ya les digo, de este margen de maniobra donde los maestros tienen la capacidad para cambiar la clase. Se trata de una iniciativa de ámbito nacional. Se tiene que llegar a un consenso para ver lo que se enseña en las escuelas, donde no aplica mucho los exámenes de normalización. Una teoría transformadora dice que la mejor forma de lograr este pleno empleo es determinar cuáles son los niveles académicos a alcanzar y centrarse en ellos de forma implacable mediante un exigente proceso de exámenes normalizados. Aunque tenemos en Finlandia, que es totalmente aparte, este país es uno de los que está mejor clasificados en las tablas de PISA. Y es porque ellos han entendido perfectamente este sistema. Convivir con la complejidad. Sistema adaptativo complejo. Un sistema es un conjunto de procesos relacionados que tienen un efecto combinado. Hay sistemas complicados formados por numerosos sistemas simples. Los sistemas biológicos como las plantas, los animales y los seres humanos no solo son complicados, sino también complejos. Los sistemas biológicos también se adaptan y evolucionan. Tienen una relación dinámica y sinérgica con su entorno físico. El ser humano es un sistema adaptativo complejo. La vida humana no solo es física, al igual que tampoco nuestra capacidad de adaptación es únicamente metabólica. Los sistemas educativos son complejos y adaptativos. Son complejos en diversos aspectos. Están compuestos por numerosos grupos de interés: alumnos, padres, educadores, empleadores, organizadores, profesionales y comerciales, editoriales, comités, examinadores, políticos y un largo etcétera. Hay múltiples sistemas dentro del principal que interaccionan entre ellos y forman una constante. Un colegio dinámico puede nutrir a toda una comunidad alimentando la esperanza y la energía creativa con sus componentes. La cultura de la escuela también se ve influida por otros factores, como leyes estatales, nacionales, situación económica, situaciones y tradiciones de la cultura.
Es precisamente esta complejidad y diversidad del sistema educativo lo que hace posible que esto pueda cambiarse y que de hecho lo tiene que hacer. Cada vez hay más padres que están tomando la iniciativa preocupados por los efectos de la educación industrial sobre sus hijos. Estos solo son pocos ejemplos de cómo la educación cambia y se adapta a medida de que las tecnologías y valores culturales interactúan cada vez más con el transcurso del tiempo. Si modifican la experiencia educativa de las personas con las que trabaja, también cambiarán la forma de vivir de la vida de las últimas, y al hacerlo se convertirán parte de un proceso de cambio más amplio y complejo de la educación en su conjunto. Por eso es que tenemos que intervenir para cambiar las escuelas. ¿Qué condiciones requiere su escuela o sistema local para facilitar el cambio? Es necesario llegar a un acuerdo sobre las prioridades nacionales de educación. Se tiene que presentar argumentos sólidos a favor de las artes. En este ejemplo, donde quieren quitar a las artes de las escuelas, pero unos objetivos es principalmente convertir las artes en uno de los temas principales del intenso debate sobre el futuro de la educación. El segundo es presentar argumentos sólidos en favor de las artes. El tercero es identificar los problemas prácticos y de otro tipo a los que se debe enfrentar el desarrollo de las artes en los colegios. El cuarto, proponer un plan de acción viable para las escuelas y los responsables de la política educativa. Incluso se debe aportar una perspectiva sobre la importancia de las artes como parte de la política social. Se tiene que tratar a las escuelas como un sistema adaptativo complejo. Nos centramos en diversos componentes interdependientes del sistema. Aquí ya nos habla de un ejemplo que se llama el proyecto Arte en las Escuelas, donde se resuelve ese problema de discriminación que sufre la educación artística. Se tiene que asumir la responsabilidad de contribuir al cambio y se empieza por aceptar que podemos intervenir en ese proceso. Como fondo del asunto tenemos el ejemplo de un teatro. Lo único que nos podemos prescindir cuando hablamos de teatro no es la utilería y todo lo demás, sino es un actor, un espacio ante un público. Y es lo mismo que la escuela, es un maestro, un espacio y un alumno. Y esto también hace referencia a que también se puede estudiar en la casa, y porque mucha gente ya está más a favor de estudiar en la casa que en un sistema. El fin fundamental de la educación es ayudar a los alumnos a aprender, y esta función es competencia del profesor. Pero la base de la educación es la relación entre el profesor y el alumno. Hay aprendizaje donde quiera que haya alumnos con buena disposición y profesores motivadores. Para que los alumnos quieran y puedan aprender, se tiene que plantear una estrategia. Se tiene que facilitar el aprendizaje a los alumnos. Desempeñar esta labor correctamente es todo un arte. La función de los directores es crear en sus escuelas las condiciones para que los profesores puedan ejercer su trabajo. Y la política educativa es crear condiciones en un ámbito de competencia para que los directores y las escuelas puedan cumplir esta responsabilidad. Y así concluimos. Pero antes tenemos que ir al fondo del asunto. Hablemos de aprendizaje. Para que las escuelas mejoren, debemos conocer cuál es la naturaleza del propio aprendizaje, qué métodos de enseñanza son los mejores para los alumnos y de qué opciones disponemos. Si las escuelas y la política educativa se equivocan en estas cuestiones, todo lo demás es mero ruido de fondo. Por su atención, gracias.